Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y me gusta mucho la Biblia porque es muy sincera y te dice, haz y no seas solo oidor porque te vas a engañar a ti mismo. Y esto es también de lo que vamos a hablar hoy, que amar la palabra no es solo este bla bla que os voy a dar yo y tal, sino que tenemos que ser capaces de hacer la palabra, ¿no? Y como llevo bastante tiempo sin predicar, me gusta, hoy voy a recordar un versículo que es 1 Timoteo 1:15, que dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, lo que voy a decir hoy es para mí el primero y, como dice Miguel a veces, dice, si hay algo que te molesta, pues si es de la Biblia, vienes, lo vemos, y si está en la Biblia y te molesta, pues te pasará como a mí, que hay cosas que están en la Biblia y me molestan y tendré que trabajarlas, y si no está en la Biblia y es una opinión mía, pues mira, pues es opinable, entonces pues tienes suerte y a lo mejor pues, pues no tienes que cambiar nada. Entonces, recordemos esto, ¿no? Que hoy vamos a hablar precisamente de esto, que todo lo que se nos diga, todo lo que se nos predique, tenemos que contrastarlo con la palabra. Y esto yo que os estoy contando también lo tenéis que contrastar con la palabra, porque igual yo me invento cosas o añado cosas mías. Entonces, vamos a cuestionarlo todo, ¿no? Vamos a cuestionarlo con la palabra del Señor. Y vamos a empezar con una historia antigua. Vamos a ir al capítulo 22 de Segunda de Reyes, una historia del Antiguo Testamento. Y hoy un nombre que nos tenemos que acordar o que podéis acordaros esta semana es el nombre de Josías. ¿Quién era Josías? Pues Josías fue un rey del reino de Judá. ¿Y cuál era del reino de Judá? Que entonces, ¿cuál era la situación? Pues Israel, en la época en que vamos a hablar, en la época del rey Josías, estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, aún no me acostumbro a mirar a la tele esa que tenemos, estoy un poco confuso. El reino del norte, la capital la tenía en Samaria y se llamaba Jerusalén. Y el reino del sur se llamaba Judá y la capital la tenía en Jerusalén. Entonces, esta división surgió después del reinado de Salomón. Salomón había sido un rey pues, que fue como el máximo esplendor de Israel con el Reino Unido, pero pues, hubo divisiones porque una parte del reino no quería pagar tantos impuestos, entonces una parte del reino se convirtió en el reino de Israel y una parte del reino se convirtió en el reino de Judá. Y hoy vamos a hablar de Josías, que era rey del reino de Judá, del reino del sur. Y aquí tenemos una división de los reyes de Israel en el reino del norte y en el reino del sur. Los que están en blanco fueron buenos para el pueblo y siguieron la palabra de Dios, los que están en negro pues no fueron buenos para el pueblo y no siguieron la palabra de Dios. Podéis ver que el color que predomina no es el blanco, ¿verdad? Eso, hay cosas que no cambian, más o menos. Entonces, Josías reinó del 640 al 609 a.C. y su padre fue Amón y su abuelo fue Manasés. Y los dos están en negro. Y esto va a tener mucho que ver con la historia que vamos a leer hoy. Josías está en blanco. Entonces, nos vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 22. Y podemos ir leyendo en nuestras Biblias. Estamos con Josías, rey del reino de Judá. Y Josías comenzó a reinar a los 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto, este versículo es el resumen perfecto para su reino. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Este es un versículo que nos dice muy bien el resumen del reinado de Josías. Pero aquí la Biblia nos cuesta un poco la historia de Josías, tanto en Reyes como en Crónicas, va un poco en paralelo. Josías era una persona que buscaba a Dios, que tenía una relación viva con Dios. Y en Crónicas, que no es lo que vamos a ver ahora,
cuando vamos a ver esto, Josías se ha dedicado a ir por todo el reino de Judá, quitando ídolos, quitando las estatuas a los dioses que estaban de su padre y de su abuelo, por todo el reino de Judá. Entonces, una vez que había hecho eso, se vuelve a Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasa en Jerusalén? Hemos visto ya que comenzó a reinar a los 8 años, y a los 18 años del rey Josías, en el versículo 3, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, un funcionario, uno que estaba ahí con el rey, y le dijo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Entonces, ¿qué estaba pasando? El templo de Dios, el templo de Jehová, en Jerusalén estaba con grietas, estaba pues mal, como una casa que está pues utilizada y no se ha arreglado, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que su padre y su abuelo pues tenían otras prioridades, tenían pues los otros dioses, se habían mezclado y entonces pues habían descuidado el templo de Israel. Y entonces el funcionario, el señor Safán, va a ver al sumo sacerdote Hilcías y le da el dinero para reformar la casa. Y entonces, cuando están reformando la casa, de repente, en el versículo 8, nos dice: el sumo sacerdote Hilcías le dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que tienen a su cargo el arreglar la casa de Jehová. Y asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué libro sería ese, no? Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces vemos que había un libro perdido y que cuando el rey lo oye, es tal el impacto que tiene lo que oye, que rasga sus vestidos, que era como la máxima expresión de pena, de duelo, ¿no? de amargura, ¿no? de qué mal he hecho las cosas. ¿Y qué libro era ese? Pues se dice que ese libro era una parte de la ley de Dios, de la ley que tenía el pueblo de Israel, que pues habían escrito los escribas. Probablemente el libro de Deuteronomio, y dicen que especialmente los capítulos 28 y 30. Entonces, ¿qué posibilidades hay de qué cosas le diría Safán al rey cuando leía este libro de la ley? Pues probablemente cosas como: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que Dios es tu alabanza, que si no escuchas la voz del Señor, pues te afligirá con locura, con ceguera, con confusión, cosas un poco fuertes. También en Deuteronomio 32, como el águila que agita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió. Todas estas cosas estaban olvidadas en el reino de Judá, estaban olvidadas por el rey, estaban olvidadas por el pueblo. Imaginaos, esto lo podemos llevar a nuestra vida, que tienes una Biblia en casa, tú has tenido una vida religiosa y de repente dejas la Biblia a un lado y está años y años y años y años y de repente un día la encuentras en una limpieza general, empiezas a leerla y tienes ese encuentro otra vez con Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasó a Josías. Y este encuentro, este hallazgo, tuvo unas consecuencias. No se quedó en, bueno, qué bien, pues hemos encontrado la ley, pues vale. No, vemos que Josías, que tenía esa predisposición, ese corazón hacia Dios, dice: esto hay que arreglar algo. Hemos encontrado el libro de la ley, Dios me ha hablado otra vez, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, en el capítulo 23 vemos que Josías, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico al más grande, y leyó esto que había encontrado. Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto, aquí ya vemos unas consecuencias, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y vemos que este rey, Josías, esta persona, tenía un amor a Dios y encontró la palabra, y ese encontrar, ese amor que Dios le dio por la palabra, tuvo unas consecuencias. Dijo, yo voy a seguirte, Señor. Y dice, y entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, y aquí es un versículo que choca mucho, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Sera y para todo el ejército de los cielos. ¿Y dónde dice que están esos instrumentos? ¿Dónde dice que estaban? Estaban en el templo. Es curioso, ¿verdad? Que Josías tenía una relación viva con Dios, había hecho una limpieza, pero fijaos lo que había en el templo de Jerusalén cuando Josías encuentra la palabra de la ley. A veces me pregunto si yo también tengo ahí en mi templo de Jehová, en mi corazón, a veces estoy con un amor hacia Dios y de repente digo, ostras, mira lo que tenía Josías cuando encontró la palabra, estaba y hasta entonces no se había percatado, no había caído, dice, fíjate, hace falta como que Dios le dé con la palabra y le diga tal, para que Josías de verdad diga, esto fuera, esto de Baal, de Asera, además como dice, para todo el ejército de los cielos, ahí cada uno ya que entienda para quién estaban todos esos utensilios, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y aquí seguramente nos preguntaremos, pero ¿cómo era posible esto? Si era el rey de Judá, si era el pueblo, Israel era el pueblo de Dios, tenían la palabra, pues tenían la ley. ¿Qué había pasado? Pues lo que había pasado es que el padre, el abuelo de Josías, todo ese entorno había dado de lado a la palabra de Dios y la palabra de Dios se había quedado escondida. Y la palabra de Dios, entonces no era como ahora, todos tenemos una Biblia, podemos tener una Biblia. Había un cierto número de copias de la ley. Cada rey se decía que tenía que tener una copia personal. Cuando entraba un rey, normalmente se hacía una copia personal de la ley de Jehová, pero eso se había descuidado. Y se dice que seguramente había lecturas públicas de la Biblia, se supone que eran cada 7 años, pero además estaban los levitas enseñando la palabra, y se calcula que cuando pasó esto, hacía 100 años que no se había leído la palabra de Dios. 100 años. Y a veces, pues a lo mejor nosotros podemos ser así, ¿no? Que tenemos una cierta relación con Dios, que tenemos un conocimiento de Dios, que incluso alguien algún día nos dio una Biblia o vimos una iglesia o nos reunimos con cristianos y lo fuimos dejando, nos fuimos enfriando y nuestra casa, nuestra relación con Dios se agrietó y se nos ha olvidado el amor a la palabra. A lo mejor la tenemos en casa, ahí bien, pero se nos ha olvidado el amor a la palabra. Entonces, ¿por qué hemos leído este pasaje? Porque cuando vi el amar a la palabra, dije, este es Josías, el amor a la palabra, cómo encuentra la palabra y cómo la palabra le da un giro a la vida de Josías. Josías redescubre la palabra de Dios y estaba yendo hacia un camino y se va a otro camino. Y lo primero que nos tenemos que plantear, tras ver esta historia, es qué es la palabra de Dios. Aquí no estaba muy claro, ¿no? Porque no estaba la Biblia entonces, eran rollos, era el Deuteronomio, era el Levítico. Dice, pero entonces, a lo primero que me tengo que plantear, ¿qué es la palabra de Dios? Porque me estás diciendo, vale, yo quiero redescubrir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Y aquí, pues, es una explicación que es de lo que os digo, que a lo mejor, pues, decís, pues no estoy de acuerdo, bueno, pues luego lo hablamos. Pero la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia está cerrada. Ahí tenemos una estantería con libros. La Biblia son 63 libros, 39 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Y eso es la palabra de Dios.
Y esa es la palabra que va a saltar a tu vida, que va a saltar a mi vida. Y tenemos que tenerlo muy claro. Y todo lo que me venga, tengo que contrastarlo con la Biblia. Y esto que os estoy diciendo ahora lo tenéis que contrastar con la Biblia. Decir, vale, ¿qué me está contando Rafa? Pues voy a contrastarlo con la Biblia. Estos versículos que ha usado, ¿los ha usado bien? ¿Los ha usado mal? ¿Los ha sacado de contexto? Porque hay veces que nos podemos inventar las cosas. Entonces esto os lo digo con respeto, pero tenemos que ser examinadores, escudriñadores de lo que nos llega, sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque aquí también está la Biblia. También está la Biblia, pero me llegan muchas cosas. Yo tengo aquí Biblias online, ¿vale? Versículos tal, pero me llega de todo. Y con un fondo de religiosidad muchas veces, porque las cosas son así. Hoy en día muchas cosas se disfrazan. Entonces, yo tengo que ir, y los vídeos que yo veo, los shorts que yo veo, qué moderno todo, que si el TikTok, que si YouVersion, ¿vale? YouTube, todo, Instagram, Entonces, tengo que contrastar lo que me llega, porque muchas cosas me llegan con una religiosidad, hablan de Dios, vamos a contrastarlo, vamos a ver quién habla, que no está mal, yo veo, yo oigo cosas, pero vamos a contrastarlo, vamos a ver quién es este que me está diciendo que Dios es de una manera, vamos a ver quién es este o quién es esta que me está diciendo que en mi vida tengo que meter unas cosas para que me vaya bien. ¿Y cómo lo voy a ver? Pues con la Biblia. Con la Biblia, si lo que me dice va contra esto, no es de Dios. Pablo avisó a Timoteo. Pablo, la verdad es que las epístolas de Pablo, que mira que a mí Pablo no me ha caído especialmente bien nunca, pero tenía un carácter particular, pero creo que Dios le usó de una manera muy poderosa porque la Iglesia necesitaba ese carácter para seguir por su camino. Y creo que lo necesitamos hoy en día, porque al final lo que nos ataca es la mezcla, lo que nos ataca es el disfraz, lo que nos ataca es cosas vestidas de Dios. El enemigo no es tonto, no nos va a mandar, no va a decir, venga, vente para aquí, que te va a ir fatal, que vas a ser un desgraciado, no. O sea, nos ataca con cosas atractivas que muchas veces se nos mezclan con la palabra de Dios, que muchas veces usan versículos, que muchas veces hablan de Dios. Entonces, perdón, me paso de... Lo primero que tenemos que ver es que todo lo tenemos que contrastar con la palabra. Gálatas 1:8 nos dice, si aun nosotros, Pablo dice esto, si aun nosotros, si aun yo, Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea apartado. Y está diciendo, aunque yo, si se me va la cabeza y te digo otra cosa, que el evangelio que había anunciado Pablo era Jesucristo resucitado, punto. Dice, si yo te anuncio ahora otra cosa, apártate de eso. Fíjate cómo dice, un ángel del cielo atractivo, guapo, guapa, como todos estos que salen por Instagram, guapos, guapas, pero contrástalos. Yo el primero, contrástalos, por favor. Y me gustaría que os acordarais hoy también de un versículo en 2 de Timoteo, que Timoteo era un chico que estaba en formación y Pablo estaba, pues eso, formando, era un coach, Pablo, de Timoteo. Entonces, estoy hoy que me salgo de datos a full. En 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 3 al 5, describe perfectamente la situación de hoy. Dice, vendrá un tiempo, Timoteo, iglesia, Chamartín, iglesia, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón es escozor, ganas de oír, se amontonarán maestros, fijaos, se amontonarán maestros, a montones, conforme a sus propias concupiscencias, que me van a decir lo que yo quiero oír, lo que mi carne quiere oír, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. O sea, es que más para hoy ya, dice, y tú, Timoteo, iglesia, yo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto, si os acordáis de algo para hoy, acordaos de esto. Que se nos están amontonando maestros que nos están diciendo las cosas que queremos oír. Voy a meter, mira, ChatGPT te dice lo que quieres oír, porque ChatGPT quiere que tú estés conectado. Entonces, vamos a usarlo con sabiduría. Yo uso ChatGPT, no lo usemos, no somos legalistas en ese sentido, pero vamos a
usarlo con sabiduría. Entonces, cuidado con las cosas, con cualquier cosa, con esta predicación, ten cuidado. Entonces, vamos a ayudarnos mutuamente como iglesia. Vamos a ser sobrios, vamos a soportar las aflicciones y vamos a cuidarnos mutuamente. Los que sepamos más o menos de esto, cuidémonos mutuamente. Tú puedes ver lo que quieras, todo te es lícito, ¿no? Pero te dice, pero no todo te conviene. Entonces, vamos a tener cuidado con esto. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Lo que tenéis ahí, esos libros. Todo lo contrastamos con la palabra de Dios. Cualquier cosa que nos venga de fuera, la contrastamos con la palabra de Dios. Lo que os estoy contando, contrastarlo con la palabra de Dios, con los evangelios, con la Biblia. Lo contrastamos. Decimos, vale, sabemos lo que es la palabra de Dios. Dice, vale, entonces, ¿qué significa amar? Amar la palabra de Dios. Pues amar, vamos al diccionario y decimos, ¿qué significa amar? Amar significa tener amor, que es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser o con otra cosa. Necesitamos y buscamos el encuentro con lo que amamos. Es un sentimiento que nos atrae hacia algo, que nos completa, que nos alegra, que nos da energía. Es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega. Entonces yo me pregunto, ¿amo la palabra de Dios? Yo busco la palabra de Dios me completa, me alegra, me da energía. Entonces a lo mejor pues no me miro en mi relación con la palabra de Dios y digo, pues a veces me aburre, a veces me duerme. Entonces vamos a ver cómo estamos con la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a aterrizar un poquito más este concepto de amar la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es amar la palabra de Dios? Pues una primera noción es conocer la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios es conocerla. Aquí hemos visto a Josías. Josías no conocía la palabra de Dios. Entonces la conoce y dice, ostras, esto es bueno. Entonces no puedes amar lo que no conoces. Puedes tener un amor, pero que luego con el conocimiento ese amor puede ir hacia más o hacia menos. Entonces es necesario que conozcamos la palabra de Dios para llegar a amarla. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, en las Escrituras tenemos la vida eterna, el mensaje de salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos lo está diciendo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero conocer a Jesús, sí, pues escudriña las Escrituras. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar los detalles menos evidentes. Entonces, ¿escudriño las Escrituras? A veces sí y a veces pues no. Entonces, Dios nos habla cuando escudriñamos las Escrituras. Dios puede hablarte cuando escudriñas las Escrituras. Y a lo mejor dices, bueno, pero Dios puede hablar de muchas maneras. Tampoco hace falta que esté todo el día aquí con la Biblia para arriba, Biblia para abajo, tal. Pues eso es cierto, Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios te puede hablar con personas, Dios te puede hablar con predicaciones, Dios te puede hablar con vídeos de YouTube. Pero es verdad que Dios te va a hablar por la Biblia. Y si no lees la Biblia, te vas a perder una parte importante del mensaje. Y seguramente, a mí Dios muchas veces me ha hablado por cosas que no han sido de la Biblia. También te digo, a veces es más difícil. Y Dios, como Padre amantísimo que es, a veces nos lleva donde nos quiere llevar, pero a veces, pues sin la palabra, usa cosas que son pues más duras a veces, y situaciones que son más duras a veces, ¿no? Entonces, tenemos que escudriñar la palabra. Porque a lo mejor yo me puedo quejar y decir, jolín, Señor, es que yo no siento a Dios, a mí Dios no me habla, no pasa nada no, en mi vida, ¿no? Y me acuerdo de un podcast de Hombre a Hombre, que algo así decían, ¿no? De que había hombres que habían hablado con nuestros chicos del podcast y decían, es que Dios no me habla. Entonces decían, pero lee la Biblia, no, pero oras, no, pero... Y me acuerdo que uno de los del grupo decía, hombre, cúrratelo un poco, ¿sabes? O sea, es como... Quiero decir, bien, pero no te preocupes, Dios te va a tratar, pero cuidado, o sea, quiero decir, luego no te quejes de... Nos ha dado la Biblia, nos ha marcado el camino. Vamos a conocer la Biblia.
En segundo lugar, amar la palabra, amar la Biblia es tratarla con respeto. Y aquí a veces también me cuesta tratar la palabra con respeto. Entonces, yo esto del respeto, pues a veces corremos el riesgo de que conocemos a Jesús, su mensaje de salvación, que es súper bueno, súper liberador, y te saca de los pozos, ¿no? Y a veces yo me confundo. Entonces digo, pues como Jesús es tan guay que vino a salvarme y tal, venga, yo me subo a las barbas de Jesús porque me va a dejar hacer lo que yo quiera porque es que es súper colega y tal, ¿no? Y entonces a veces perdemos ese respeto a la palabra de Dios. Y, pues, por ejemplo, yo pienso a veces en cuando bendecimos la mesa, oramos, es como te encuentras a ti mismo orando ahí a toda mecha y ya echando la mano a, ¿sabes? Y digo, qué falta de respeto. Estoy hablando de mí, ¿eh? O sea, no, qué falta de respeto. Y se me olvida, ¿no? Y yo me acordaba, y esto no lo entendáis mal, pero yo cuando era joven, pues yo iba a misa y leía la Biblia, la primera lectura, la segunda lectura, pues se leían así, ¿no? Y siempre me acuerdo que cuando leías un trocito y acababas, claro, no estoy diciendo eso, la liturgia muerta no me servía, pero es verdad que se acababa diciendo, leías el pasaje de la palabra, que entonces estaba como apartado arriba, ¿no? Como en plan, lo lees poco y tal, y decían, es palabra de Dios, me acuerdo. Y me estaba acordando de eso y decía, eso no estaba mal. Ese decir, cuidado, trátalo con reverencia porque es la palabra de Dios. Que es verdad que luego se quedaba ahí arriba y yo no la llevaba a mi vida. Pero es verdad que me estaba acordando y digo, ese respeto, hay que tener un respeto. O sea, Dios me da la libertad, Dios ha roto el velo del templo Jesús, pero ha roto el velo del templo porque tuvo que morir y resucitar por mí, que había allí un dolor, que no era un juego, ¿sabes? Entonces, ese respeto, ¿no? Y ese respeto lo vemos en las primeras iglesias. En Hechos nos dice, ¿no? Capítulo 9, versículo 31, las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea, por Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, pero había un temor ahí. Si leéis Hechos, a veces decía, toda la iglesia tenía temor porque había ahí la presencia del Dios reverente. Dios nos ama con todo el amor del mundo, pero tengo que tenerle también un respeto. O sea, no confundamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en la época de Josías? No había respeto a la palabra de Dios. La palabra de Dios se había quedado aparcada por ahí. ¿Y cómo nos dice en Hebreos que tenemos que servir? Hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y Dios nos ama, Dios quiere que seamos nosotros mismos delante de Él. Dios quiere que seamos una comunidad viva, una iglesia viva. No quiere, como decía Manuel, ¿no? Vanas repeticiones en Mateo. No quiere eso, pero con respeto, ¿no? Como nos dice, ¿no? Que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y eso lo creemos. Entonces, a veces me tengo que recordar a mí mismo, estoy delante del Rey del Universo porque me ha dado la gracia de poder estar delante de Él sin pecado por su Hijo, que murió por mí y su Hijo. Entonces, eso merece un respeto. A veces pues, se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, el amar la palabra es conocerla, el amar la palabra es respetarla, tratar a la palabra con respeto. El amar la palabra es actuar, hacer por el otro. Esto lo hemos visto al principio, Santiago 1:22. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Vemos que Josías fue hacedor, que conoció la palabra y dijo, esto lo tiene que saber todo el pueblo, no me voy a quedar yo, esto es para el pueblo, vamos a hacer pacto, vamos a girar, vamos a volver detrás de Jehová, vamos a volver detrás de Dios. Y aquí es lo que dice Jesús. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto
Da un poco de miedito, ¿no? Porque a veces nos gusta la etiqueta de, no, quieto, yo soy, y con esto me salvo, con el carnet. Y te lo dice claramente. La Biblia no miente, dice, me estás llamando Señor, Señor, y no estás haciendo. Y no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que tener el amor por la palabra de hacer la palabra. ¿Y hacer la palabra qué es? Pues tú te vas a la Biblia y vas a ver, léete la carta de Santiago y verás lo que es hacer la palabra. Léete la carta de Hebreos y verás lo que es hacer la palabra. Es la fe con obras, pero la fe. Pero con obras, pero la fe. Entonces, no vamos a cogerlo todo. También podemos, creo que lo tenéis en la hoja, ir a Juan 21. Pedro y Jesús se encuentran después de que Pedro le ha negado. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, hombre, te amo un montón. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y le dice otra segunda vez, ¿me amas? Y a Pedro pues era un poco más por aludido y dice, yo creo que no se lo ha creído del todo. Entonces, claro que te amo, Jesús. ¿Qué le dice? Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ya se entristece porque dice, pues no se lo está creyendo. ¿Me amas? Y ahí ya Pedro pues es sincero y dice, pues tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero tú sabes hasta dónde llego. Y Jesús que le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, el amor, Jesús lo liga a hacer, a apacentar, a predicar, a conducir, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a apacentar, cómo voy a conducir, cómo voy a cuidar si no sé lo que tengo que decir? Nosotros, cuando nos pregunten de nuestra fe, tenemos que saber qué creemos. Y si no, pues es que me lo voy a inventar. Pues tengo que leer la Biblia, porque es que si no, me lo voy a inventar. Entonces, el amar la palabra es actuar. Y hacer por el otro, pero hacer bien, predicando también, sabiendo lo que tenemos que predicar. Amar la palabra, estamos acabando ya, es obedecerla. Y esto ya es un verbo que no nos gusta nada. Dice, amar la palabra es obedecerla. Entonces, si no obedezco, no amo la palabra. Y no puedo amar la palabra sin obedecer. Pues, ¿quién es nuestro máximo ejemplo de obediencia? Tenemos ahí un problemilla, ¿no? Porque dice, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nuestro ejemplo, nuestro guía, donde vamos mirando, él se humilló a lo sumo, a la muerte de cruz. Y nos dice que no esperemos ser más que el siervo no puede esperar más que su Señor, ser más que su Señor. Entonces, ¿a dónde nos está llevando? Hacia la obediencia. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9, ¿qué nos dice Pablo? Para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, la obediencia, que es un valor pues, que nos cuesta mucho también, pues es un síntoma de que tú estás amando la palabra. Y lo mismo, si alguien te dice, obedece, haz esto, vete a la palabra, porque a lo mejor te está diciendo cosas que no te tiene que decir. Tengamos cuidado, porque no seamos que nos encontremos con unos fariseos que ponen cargas que ellos no quieren ni tocar con un dedo. Entonces vamos a la palabra. Y cuando alguien te ponga cargas, vete a la palabra, a ver si eso es de Dios o no es de Dios. O cuando tú pongas cargas, cuidado, vete a la palabra, a ver qué cargas estás poniendo. Primera de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, ¿qué está aquí diciendo? Pues que seguramente esa obediencia te va a apartar de cosas que tenías antes, siendo ignorante. Que seguramente no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Entonces esa obediencia te va a llevar por un camino que va a ser bueno para ti, aunque a lo mejor en el corto plazo pues puede ser más doloroso. Y último elemento de hoy de qué es amar la palabra. Y probablemente de lo más importante, conocerla y compartirla. Vemos que Josías dijo, esto lo tiene que saber todo el pueblo, del más grande al más pequeño.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir esa palabra. Dice, en Romanos 10, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, vale, pero como con Josías, la ley estaba escondida, la palabra estaba escondida. Entonces dice, pues ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no has oído, ¿cómo vas a creer? Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Importante, ¿qué buenas nuevas? La palabra, la Biblia, tenemos que saber lo que tenemos que hablar. Te está diciendo, qué hermosos van a ser tus pies cuando prediques la palabra. Y a veces sabemos la palabra, a veces hay otras cosas que nos impiden predicar la palabra, pues porque no tenemos valentía, porque no tenemos fe suficiente, conocemos la palabra, pero tenemos que orar porque decimos, hombre, ya, yo sé que Dios pone que va a hacer esto, pero luego oigo que uno está en un problema y digo, cualquiera le dice a este que Dios hace esto, si es que no me lo creo ni yo, ¿cómo se lo voy a decir a él, no? ¿Cómo Dios trabaja eso? ¿Cómo Dios va a trabajar eso en tu vida? Porque compartir la palabra, al final, muchas veces es una prueba de tu propia fe. Y no compartimos la palabra, y yo muchas veces no comparto la palabra, porque a veces me siento como en la necesidad de defender a Dios. De decir, ¡guau! Claro, es que esta persona tiene este problema de salud. Pues que lo tiene de verdad. ¿Qué le voy a ir a decir yo? Si es que a mí me falta la fe. Entonces, todo esto, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, Dios nos va a hablar, Dios nos va a ayudar. La Biblia nos dice el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo hablar, pero siempre tenemos que escudriñar la palabra, porque si no podemos decir cosas que son mentira, podemos inventarnos cosas. Entonces, importante, compartir la palabra. Lo he puesto así más en grande porque es, después de nuestra salvación, es lo que Jesús más importancia le dio. Id y predicad, lo que os he dicho. Entonces, resumiendo un poco, ¿cómo se va a notar que soy creyente y que amo la palabra de Dios? Se va a notar en que la conozco, que la leo, la respeto, la tengo presente, no la tengo como la tenían en el templo, olvidada por ahí. Que obedezco la palabra, que actúo, que hay un cambio, porque si no hay un cambio, ¿qué soy? Pues un oidor y digo Señor, Señor y hago lo que me da la gana. Y que comparto la palabra. Y tú puedes decir, bueno, pues esto es muy difícil. Esto es muy difícil, yo puedo leer, yo puedo tal, pero tenemos dos ayudas. El Espíritu Santo, que nos dijo Jesús, que nos convenía que Él mismo se fuera, porque iba a venir otro, que iba a ser mejor que Él para guiarnos. O sea, imaginaos cómo es el Espíritu Santo, que digo yo, esos versículos qué potentes son. Os conviene que yo me vaya, porque va a venir otro que os va a llevar, que es el Espíritu Santo, el ayudador. Y la propia palabra, Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo de dentro del hueso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia que tenemos, ella por sí misma va a hablar a las personas. A veces Dios nos va a usar a nosotros, pero la Biblia, Josías encontró lo que entonces era el equivalente, y Dios le habló a través de esa lectura. Entonces no tengamos miedo a veces podemos hablar, pero a veces no tengamos miedo en dar una Biblia y decir, mira, que Dios haga la obra. O sea, que Dios haga la obra. Yo muchas veces he razonado humanamente con mucha gente y no he visto nada. Ahora lo que hago es dar Biblias. Igual es un poco vago por mi parte, pero a veces pienso, da una Biblia, Dios hará su parte, según qué personas con las que no voy a volver a hablar, con las que no voy a darles una Biblia y diré, mira, esto es importante para mí, a lo mejor pues, alguien que se va del trabajo o ya no va a saber más, regala Biblias, dales la Biblia. La palabra es viva y eficaz. Hay mucha gente que ha leído la palabra y se ha convertido leyendo la palabra. Entonces, me gustaría hoy orar
por todos nosotros. También me gustaría decir, si eres nuevo, llevas poco tiempo, no tienes Biblia, puedes hablar con Marlene y Marlene te dará una Biblia. No salgas hoy sin una Biblia para ti. Y luego, pues hombre, si la coges, escudriñala un poco, a ver qué te dice Dios. Y después vamos a cantar una canción y ya nos despediremos. Y Señor y Padre, muchas gracias por tu palabra, por la Biblia, que la damos a veces tan por supuesta, Señor, pero por la que miles de creyentes han muerto a lo largo de los siglos, Señor, para llevarla a países donde no estaba tolerada, Señor, para llevarla a países donde aún hoy está prohibida, Señor. Porque es un libro poderoso, es un libro potente, Señor, y por eso se le tiene miedo, Señor. Ayúdanos a defenderla, Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, ayúdanos a escudriñarla, Señor, que nadie nos engañe, Señor, que sepamos ser como el rey Josías, que no miró ni a derecha ni a izquierda, Señor, y siguió tu camino, Señor, siguió tu camino recto, Señor. Ayúdanos a ser escudriñadores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a tener fe en que lo que dice tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos cuando flaqueamos, Señor. Y haz que tu iglesia, Señor, sea un hospital donde unos a otros nos ayudemos a escudriñar la palabra, Señor, a quitar todo lo que no es tuyo, Señor, todas las mentiras del enemigo, Señor, por un lado y por otro, Señor. Que seamos cristianos maduros, Señor, que sigamos a Jesucristo, Señor, Dios mío, y el Evangelio, Señor, Jesucristo que resucitó, Señor. Y que con eso ya está, Señor, que con eso basta, Señor, que luego lo que podemos leer, podemos aprender está muy bien, Señor, pero que no, Señor, no queramos más de lo que pone en tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser como el rey Josías, Señor, amarla, Señor, amar tu palabra, Señor, a estar dolidos cuando nos apartamos de ella, Señor, y a compartirla, Señor, cuando la descubrimos, Padre. Muchas gracias te damos por toda la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y por cada una de las personas que estamos hoy aquí, Señor, por tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor.